Bendiciones del Señor en esta nueva tarde, ya bendecidas de por sí porque estamos en este lugar, como oró nuestra hermana Adriana por nosotros aquí, por esta reunión. El Señor está a cargo, Él nos conoce a cada una de nosotras, sabe todas nuestras necesidades, sabe quién está enfermo, quién necesita de la ayuda. Él conoce todo de nosotros. Y bueno, hoy vamos a hacer un paréntesis con el libro que venimos estudiando y vamos a tener el estudio de la palabra en el libro de Colosenses, que es una de las cartas que escribió el apóstol Pablo, Colosenses en sus Biblias. Si quieren, el que no tiene Biblia, aquí hay, para que abran la Biblia todas y estemos acompañando la lectura. Es una carta que escribió Pablo a cristianos, a creyentes, de la iglesia que quedaba en Colosa. Pablo no conocía a los cristianos que estaban aquí, sin embargo, él siempre recibía información de cómo iban las iglesias y él les escribía las cartas desde la cárcel. Pablo estaba preso por causa del Señor Jesucristo. Bueno, entonces vamos a ubicarnos en Colosenses capítulo 3. Yo voy a tener la lectura, vamos a estar del 3 al 17. Ya la tienen todas, me avisan y comenzamos la lectura. Amén, ya todos con el texto. Bueno, dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Bueno, amén. Bueno, yo voy a estar hablando acá la palabra del Señor, haciendo comentario
Y quiero que tomemos los primeros 4 versículos como base o sustento de los versículos que siguen, para poder comprender y que nuestras vidas podamos hacer lo que dice la palabra de Dios en los versículos que siguen después del 4. El apóstol comienza diciendo: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, como dije, la carta está dirigida a cristianos, a los cristianos que están en Colosas. Y vamos a entender que nosotros como cristianas, como creyentes, que hemos muerto, dice, hemos resucitado con Cristo, así como Cristo resucitó, nosotros morimos con Él y resucitamos con Él. Y dice que por esta razón tenemos que buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. En Romanos capítulo 8, si quieren yo lo busco, lo leo, en el versículo 34, un pasaje muy conocido por nosotros, donde se expone que nada nos puede separar del amor de Dios. En Romanos 8:34, específicamente allí, dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, aquí en este pasaje dice que nosotros hemos resucitado con Cristo. Cristo está vivo. ¿Dónde está? En el cielo, sentado, según la Escritura, a la derecha del Padre. ¿Y qué está haciendo allí Cristo a la derecha del Padre? Está intercediendo por nosotros. Así como cuando a veces estamos aquí, ¿verdad? Y le decimos a algún hermano: necesito que ore por mí porque estoy enfermo. Nosotros hacemos la oración e intercedemos. Esa oración llega al cielo y es precisamente Jesucristo, quien está a la derecha del Padre, quien pide por nosotros, por nuestras necesidades, por todas las cosas que nosotros tenemos en nuestra vida y con nuestros familiares. Entonces, aquí invita el apóstol a estar en esa comunión, en ese contacto con Dios, con Jesucristo que está en el cielo, que busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios, y que pongamos la mirada precisamente en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Que miremos más las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pablo también en el libro de Filipenses, unos libritos atrás, él mismo lo dice. En Filipenses, en el capítulo 4, el apóstol Pablo dice que ciertamente él tenía muchas cosas buenas. Él era un hombre estudiado, preparado, él era un judío, conocía la ley, tenía muchas cosas buenas a los ojos de los judíos, de los fariseos, de los conocedores de la Biblia, pero él decía que todo eso lo tenía lo consideraba como basura, que dejaba todo eso atrás y que él proseguía la meta con los ojos puestos en Cristo. Y eso es lo que también tenemos que hacer nosotros, poner la mirada arriba, donde está Jesucristo, poner los ojos en Cristo y dejar todo lo demás atrás, sin mirar atrás. Recordemos lo que le pasó a la esposa de Lot, el sobrino de Abraham, cuando vino la destrucción sobre Sodoma y Gomorra, que salió Lot con su esposa y sus hijas, y el ángel le advirtió: no miren atrás, porque no es bueno mirar atrás. O sea, el pasado, todo eso debe quedar atrás. Y nosotros tenemos que enfocarnos hacia adelante, puestos los ojos en Jesucristo, quien está intercediendo por nosotros, porque está a la derecha del Padre. Además que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino que está en los cielos. Dice el apóstol Juan en el capítulo, ese mismo capítulo 4, versículo 20. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos,
de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces aquí se insiste mucho en mirar arriba, mirar a Cristo, no enfocarnos en las cosas de la tierra, no mirar atrás, seguir adelante mirando a Cristo. Y a Cristo lo miramos en su palabra, en la congregación, en venir a la iglesia, en servirle también, en estar pendientes los unos de los otros como hermanos. Después dice el 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nosotros hemos muerto. Cuando nosotros dijimos, creo en ti, Señor Jesucristo, nuestros pecados, todos, los pasados, los de hoy y los de mañana, quedaron, Cristo los cargó en su cuerpo y quedaron clavados en la cruz hace 2000 años cuando Cristo murió. Entonces, nosotros hemos muerto con Cristo al pecado y nuestra vida dice que está escondida con Cristo. Hay un salmo muy lindo que dice, el Salmo 91, que lo conocemos mucho, que dice que debajo de sus alas, debajo de las alas de Dios, estamos como seguros, estamos seguros. Nosotros estamos escondidos con Cristo en Dios, dice la palabra aquí. Así como, ¿han visto una gallina cuando tiene pollitos? Que son muchos pollitos y ella abre las alas así grandotas y todos los pollitos se meten ahí debajo de sus alas y los arropa, los protege. Bueno, esa imagen es la de Dios con nosotros. Así nos tiene Dios. Jesús se lo dijo a Israel, que Israel, el pueblo, él vino a su pueblo y no lo recibieron. Y Jesucristo se lamentó y dijo unas palabras proféticas para el futuro, para Israel. Le dijo, Israel, Israel, algo así más o menos parafraseando. ¿Cuántas veces quise a protegerte como la gallina protege a sus pollitos, pero tú no quisiste? Entonces no me volverás a ver, le dijo Jesús esa palabra, hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y eso va a suceder porque Jesucristo lo dijo. Cuando nosotros seamos arrebatados y venga el tiempo de 7 años que habla la Biblia de gran tribulación sobre la tierra, Dios volverá a tratar con Israel y Israel creerá en Jesucristo. Entonces, porque estáis muertos, dice, al pecado, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, como la gallina y nosotros los polluelos. Entonces después dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste. ¿Cómo es eso que se manifieste? Cuando venga a buscarnos, cuando aparezca en el cielo, cuando oigamos la trompeta y a la velocidad de un parpadeo nos vamos con Él. Entonces dice, vosotros seréis manifestados con Él en gloria, porque Cristo es glorioso. Y cuando Él nos venga a buscar, todo, se sabrá quiénes son. Las personas a las que le hemos dicho que creen en Jesucristo como su Salvador, cuando esto acontezca, si estamos vivos nosotros, ella era del Señor Jesucristo. Entonces seremos manifestados con Jesús en gloria. Entonces, sabiendo esto, que estamos muertos con Cristo, que estamos escondidos con Cristo, que nuestra ciudadanía está en los cielos, que tenemos que mirar es hacia arriba donde está Cristo y no las cosas de la tierra. Entonces el versículo 5, mire cómo dice, haced morir. O sea, somos nosotras que tenemos que tomar la decisión de hacer morir pues lo terrenal en vosotros, y que viva lo celestial, lo espiritual, lo de Cristo. Ahora, ¿qué es lo terrenal? Dice aquí fornicación, que son relaciones sexuales desordenadas. O sea, las relaciones sexuales es para que sea bajo el matrimonio. No hay otra forma. Entonces, dejad la fornicación, dejad la impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia también, que es idolatría. Entonces, aquí hace una lista de que tenemos que dejar cosas que son propias de la naturaleza de la carne. ¿Se acuerdan que cuando estamos nosotros haciendo los discipulados decimos que el cristiano, nosotros tenemos 3 enemigos principales? La carne, que son nuestros propios deseos. ¿Cuál es el otro enemigo? El mundo y
y el diablo. Entonces aquí Pablo invita a los creyentes, está hablando a creyentes, y nos habla hoy Dios, porque esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Pablo no habló por su cuenta. El Espíritu Santo inspiró a Pablo para que enseñara esto. Y hoy nos los enseña a nosotros, a nosotras. Son pecados que tienen que ver con la carne, que ha sido ya crucificada con Cristo hace 2000 años. Esos pecados ya fueron clavados en la cruz. Ya Jesucristo pagó con su sangre y nos limpió de todos los pecados y nos dejó como la blanca nieve, y nadie nos puede señalar ni nos señalará. Y si nos señalan, bueno, ellos son los que pierden. Lo importante es mi conciencia delante de Dios, más nada. Entonces dice también, habla también de la avaricia. ¿Qué es la avaricia? Tiene que ver con el deseo de querer tener. Tiene que ver son deseos precisamente de los que nos plantea el mundo. Hablamos que el mundo es otro de los enemigos de nuestros como cristianas. Entonces la avaricia dice que es otra forma de idolatría. Y muy bien lo dijo el apóstol Pablo a Timoteo, que el amor al dinero es la raíz de todos los males. No es el dinero en sí mismo, no es malo. Es el amor al dinero, la raíz de todos los males. Y Jesús dijo que no se puede adorar dos dioses a la vez, porque se terminará amando a uno y aborreciendo al otro. Entonces Jesús les dijo, no se puede amar a Dios y a las riquezas. Entonces en el dinero, en la riqueza, en lo que ofrece este mundo, es un ídolo, porque quiere ocupar el lugar que le corresponde a Dios. El amor y la adoración es para Cristo, para nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Después dice que estas cosas que acabamos de enlistar, que son cosas de la carne, fornicación, impurezas, todo esto, son cosas, dice, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Cómo es eso? Que estas cosas, por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Pero un momento, nosotros somos hijos de Dios y la Escritura dice que la ira de Dios no va a venir sobre nosotros. Por eso en el versículo siguiente dice, escuchen, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. O sea, antes de conocer a Cristo y decir, Él es mi Salvador, yo vivía así. Pero ya que dije que es mi Salvador y mis pasiones de la carne quedaron clavadas en la cruz, eso no va conmigo. Ahora, ¿por qué entonces dice hijos de desobediencia? Vamos a ver quiénes son esos hijos de desobediencia. En el Evangelio de Juan, San Juan, escrito por el apóstol Juan, ¿verdad? En el capítulo 3, Jesús está hablando con los fariseos, que eran los que supuestamente conocían, o sí la conocían, pero no la ponían en práctica, la ley de Dios, las escrituras. Y entonces, Juan capítulo 8 es, Juan capítulo 8, versículo del 41 al 42. Juan capítulo 8, del 41 al 42, dice así. Este es Jesús hablándole a los fariseos, del 41 y 42. Dice así: vosotros, le dice Jesús a los fariseos, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, tenemos un padre que es Dios. Fíjense, ellos vienen, Jesús le dice, ustedes hacen las obras de vuestro padre. Y ellos le replican que ellos no son hijos de fornicación. Ahí se metieron con Jesús, lo insultaron. Porque recuerdan que Jesús nació de María cuando era virgen, cuando estaba comprometida en matrimonio con José, pero ese matrimonio no se había consumado. Y a los ojos del pueblo, Jesús era hijo de una fornicación, pues, de una relación sexual fuera de la ley.
los que no creían en que en Jesús se había cumplido la profecía de que nacería de una virgen, el Mesías, el ungido, el Salvador. Entonces lo insultan. Nosotros no somos hijos de fornicación, o sea, como que tú sí. Pero fíjense que Jesús no le pone cuidado a eso, no se engancha con ellos a discutir, pero sí les dice, Jesús entonces le dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y en el 44 es cuando le dice, el 43 dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Le dice Jesús. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentiras habla, habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Bueno, entonces aquí, estos hijos de desobediencia son los hijos sobre los cuales va a venir la ira de Dios por hacer todas esas cosas. Son los hijos precisamente del diablo, del que no quieren oír la voz de Cristo, no quieren arrepentirse y tener así la oportunidad de ser salvos. Bien, después tenemos en el versículo 8 otro llamado. Pero ahora que ustedes no andan en esa vida pasada, porque ahora ustedes están en Cristo, ¿verdad? Escondidos, dice, como vimos en el versículo arriba. El versículo 8 dice: pero ahora dejad también, aquí viene otra lista, vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles? Quiere que dejemos también, le dice a ellos y nos dice a nosotros: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre y sus hechos. O sea, el viejo hombre, el hombre sin Cristo, como éramos nosotras, aquí habla de hombre como humanidad. Practicábamos seguramente todas esas cosas que nombramos en el versículo que son propias de la carne, pero también están estas otras que vienen a ser son las emociones. Aquí está hablando de las emociones. ¿Qué es la ira, el enojo, palabras deshonestas? Las palabras vienen de lo que pensamos y como pensamos sentimos, emociones, y como sentimos hablamos. Entonces hay un llamado aquí a que también no solamente nuestra carne, sino nuestras emociones estén controladas por Cristo, por Dios, y dejemos de decir palabras soeces, palabras groseras o mentiras, o nos ponemos como unos fosforitos, agirados, y gritamos y nos enojamos. Eso no va con una vida que está escondida en Cristo, que ya murió con Cristo en la cruz y que resucitó para vida y para ser manifestadas en gloria cuando Jesucristo nos venga a buscar. Quiero que busquemos un momentico Santiago capítulo 3. Santiago está más adelantico después de Hebreo. Santiago capítulo 3. Y oigamos lo que dice Santiago, que por cierto era hermano de Jesús por parte de José y María. Era uno de los hermanos que seguramente no creían en Jesús, pero después creyeron. Fíjense lo que dice Santiago capítulo 3, los versículos 9 al 11. Oigan muy bien lo que dice la Escritura. Dice, hablando de la lengua. Con ella bendecimos al Dios y Padre. Con la lengua oramos, ¿verdad?
bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Vieron? ¿Acaso alguna fuente hecha por la misma abertura agua dulce y agua amarga? Pregunta el apóstol. Él pregunta, ¿puede salir agua dulce y agua amarga de una misma fuente? No. Entonces tampoco nosotros como cristianas, de nuestra boca, que bendecimos a Dios, que cuando oramos, le pedimos, le alabamos y lo bendecimos, con esa misma boca no podemos nosotros maldecir, dice, hablar a las personas que vemos que son hechas a imagen y semejanza de Dios. Entonces Dios lo que quiere aquí es congruencia, que seamos congruentes con la salvación que nos ha dado Cristo y con la posición que tenemos ahora como salvadas, escondidas en Cristo, con Cristo en Dios. Luego dice, fíjense que el versículo 9 termina, dice que ese viejo hombre tiene unos hechos. ¿Se acuerdan que la Escritura dice que por sus frutos lo conoceréis? Bueno, entonces nosotros tenemos que dar frutos dignos del Espíritu Santo de Dios que vive en nosotros. Luego dice el versículo 10, y revestidos del nuevo. O sea, la idea aquí es que nos saquemos esos trapos viejos del viejo hombre antes de conocer a Cristo y nos pongamos un vestido nuevo. Fíjense la palabra revestidos. Que ustedes lo usan mucho acá en Argentina, ¿verdad? ¿Qué es para los argentinos? Bueno, revestidos del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, ese nuevo hombre que nosotros tenemos después de haber creído en Cristo, dice, conforme a la imagen del que lo creó. ¿Quién creó el nuevo hombre? Cristo, con su obra en la cruz. Nosotros nos tenemos que revestir de Cristo, como es Cristo, como Cristo nos enseñó cuando estuvo aquí. Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces tenemos que revestirnos del nuevo hombre conforme a la imagen del que lo creó, a la imagen de Cristo. Y dice que se va renovando. Cada vez nos vamos haciendo nuevo, hasta el conocimiento pleno de Cristo, hasta que lo conozcamos plenamente. ¿Cómo vamos conociendo plenamente a Cristo? Con el estudio de la palabra, con el oír la palabra, hasta que va a llegar el momento en que lo vamos a conocer plenamente. ¿Cuándo lo vamos a conocer plenamente? Cuando nos lleve, cuando lo veamos cara a cara, porque lo vamos a ver cara a cara, cuando nuestros cuerpos se han transformado en un cuerpo glorioso semejante al de Él, capaz de verlo. Después dice que en Cristo, quien nos renovó y nos dio ese vestido nuevo, dice, donde no hay, ¿dónde? En Cristo no hay griego, no hay judío, circuncisión, ni incircuncisión, ni bárbaro, ni escita, ni siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Cristo es todo. En Cristo no hay distinción. Es como si dijera, cuando dice griego, bueno, era lo que predominaba en el tiempo de Pablo, era como las etnias, judíos, todo esto, escitas, bárbaros. Es como si dijeran hoy a nosotros que en Cristo no hay paraguaya, no hay venezolana, no hay argentina, en Cristo, sino que Cristo es el todo y en todas, y en todo. Entonces vuelve a decir, vestidos, insiste con el que nos vistamos, que nos saquemos el harapo sucio, que ya Cristo nos lavó, y nos vistamos. Vestidos pues, versículo 12, como escogidos de Dios, santos y amados,
de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Entonces, miren todo el atavío, el adorno de ese vestido que tenemos que tener. Somos escogidas de Dios. Santo, que significa apartado. Dios nos apartó. Jesús lo dijo en Juan 17. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Nosotros no somos del mundo, aunque estamos en el mundo. Hemos sido apartadas por Dios para Él. Amadas por Dios, de tal manera amó a nosotras que dio a su Hijo unigénito. De entrañable misericordia. La palabra entrañable da la idea de que viene de las entrañas, de lo más profundo. ¿Cómo quiere Paula a Adriana? Ellas vienen de la misma entraña. Se aman. Y bueno, yo tengo mis hermanas lejos, yo las amo a mis hermanas. Pero el Señor, nosotros también venimos de una misma entraña, que es de la de Cristo mismo, quien hizo la obra para salvarnos. Entonces, de benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Todas estas son características que tenemos que tener nosotras. Entonces dice también, soportándonos unos a los otros. O sea, yo los soporto a ustedes, ustedes me soportan a mí, como cristianas que somos. También dice, perdonándolas unos a los otros. Yo las perdono a ustedes, ustedes me perdonan a mí. Si alguno tuviere queja, dice. Hay alguien que tiene una queja de uno contra otro, tiene que perdonar, dice. De la manera que Cristo os perdonó. Así como Cristo me perdonó, yo tengo que perdonar. Porque si Cristo, siendo Dios sin pecado, me perdonó, yo no voy a perdonar. Es que yo soy más que Cristo. No, de ninguna manera. Entonces también así haced vosotros. Habla de que nos estemos perdonando, que nos estemos amando. Dice, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, o es como, ahí está la perfección, en el amor, en que nos amemos. Después dice, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo. Entonces, si nosotros nos vestimos como nos está ordenando, fíjense que eso no es que nos está sugiriendo. Todo esto es mandato, no es sugerencia, porque los verbos están en imperativo. Vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Ahí está la perfección. Vínculo es lo que une una cosa con otra. Porque fuimos llamados en un solo cuerpo. La iglesia, somos iglesia como cuerpo de Cristo, estamos unidos. Así el cuerpo, fíjense, si se ponen a ver sus cuerpos o nuestros cuerpos, cómo están todos unidos perfectamente. Bueno, así la iglesia también tiene que estar unida perfectamente como está nuestro cuerpo, y el vínculo perfecto de esa unión, dice el Señor, que es el amor. Y que seamos agradecidos, también dice el apóstol. Luego el 16, ya casi vamos a terminar, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Otra orden más, la palabra de Cristo more, que viva en abundancia. Tenemos que agarrar la Biblia, no nos queda de otra, para que eso pueda ser así. ¿Y para qué? Porque después dice, enseñándoos y exhortando. La idea es que unas a las otras nos enseñemos con la palabra de Dios, que las unas a las otras nos exhortemos. ¿Qué es exhortar? Ponerse al lado, escuchar, ver, y con mucho amor el Espíritu Santo va a traer la palabra para que tú le digas a la hermana. Porque si no tenemos abundantemente la palabra, le vamos a dar un consejo que será cualquier consejo que le puede dar cualquiera por ahí. Pero la idea es que nos aconsejemos con la misma palabra de Dios, porque va a ser consejo de Dios. Entonces la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, porque te necesitamos enseñándoos, exhortando unos a otros.
ustedes a mí, yo a ustedes, dice en toda sabiduría. La sabiduría viene de Dios, viene de su palabra. Y dice también cantando con gracia en vuestros corazones, cantando como esa gracia inmerecida en vuestros corazones, dice al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis aquí, todo lo que hacéis, ¿qué hacemos nosotras? Limpiamos, cocinamos, trabajamos, estudiamos, somos hijas, somos madres, somos esposas, somos hermanas, somos vecinas. Y dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, de acción, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. O sea, que todo lo que hagamos y lo que digamos, lo hagamos en el nombre del Señor Jesús. No significa que voy a utilizar el nombre del Señor Jesús como una cosa supersticiosa, no, es que en el nombre del Señor Jesús, no, sino que bajo la voluntad del Señor Jesús. Eso es lo que significa en el nombre del Señor Jesús. Lo que voy a decir, lo voy a decir bajo la voluntad del Señor Jesús. Lo que voy a hacer, lo voy a hacer bajo la voluntad del Señor Jesús, dando gracias al Padre por medio de Él. Entonces, fíjense que aquí el Espíritu Santo nos está dando la palabra de que una vez que nosotros ya todas acá hemos dicho sí a Cristo, ¿verdad? Cristo es nuestro Salvador. Sí, amén. Amén. Cuando suene esa trompeta la oiremos. Amén. ¿Por qué? Porque creí en Cristo y el Espíritu Santo de Dios vino a vivir en mí. Y dice que esa es las arras, la garantía de que cuando ese día llegue, yo me voy con Él. Entonces, si eso es así, amén, entonces yo tengo que despojarme del viejo hombre, de la vieja vestidura, de todas estas cosas que están en la carne que leímos aquí, y vestirnos de ese nuevo hombre que está hecho a la semejanza de Cristo, como Cristo fue. Así nos tenemos que vestir. Y hay dos pasajes para terminar, los voy a leer nada más, donde el profeta Isaías, que en estos días escuché que Isaías se le conoce como el Evangelio del Antiguo Testamento, porque hace muchas profecías acerca de Jesucristo. Y aquí está una de estas, que habla del vestido. Dice Isaías 61:10, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia ataviada con sus joyas. Miren qué bello. Es profecía de Isaías y Isaías la dice en pasado, como con la fe que nosotros tenemos que andar. Y también, pues Jesucristo nos vistió de salvación cuando nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos rodeó de manto. Imagínense eso, un manto. Jesús nos rodeó de manto. Imagínense a Jesús poniéndonos un manto. Y dice que es un manto de justicia. No en vano, cuando Efesios 6 habla de la armadura del cristiano, habla de la coraza de justicia. Y dice que con vestiduras de salvación y el casco de salvación. Y para terminar, para que nos vayamos con este llamado que el Señor Jesús nos está haciendo a todas en la tarde de hoy, me lo hizo a mí cuando estuve leyendo estas palabras preciosas, y nos los hace hoy otra vez a todas. Porque Dios es el que inspira la palabra, porque Dios quiere que pongamos orden en nuestras vidas, porque Dios es Dios de orden. Ese Espíritu Santo que en el Génesis hizo los cielos y la tierra, y dice Génesis que
el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Dice, ¿y cómo consiguió la tierra? O sea, ¿cómo estaba toda? Dice que la tierra estaba vacía y desordenada. Así nuestras vidas, cuando no estábamos sin Cristo, cuando oímos por primera vez el Evangelio, nuestras vidas estaban vacías, sin el conocimiento de Cristo y de su luz, y desordenadas. Y hoy el Espíritu Santo de Dios, que nos sella con su salvación y nos da la garantía de que nos vamos con Él y vamos a ser manifestados en gloria, nos dice que llenemos nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón de su palabra, y que pongamos nuestras vidas en orden y nos pongamos la vestidura para que disfrutemos de esta bendición. Mire, aquí es Apocalipsis 19 del 6 al 9, voy a leerlo para terminar. Y quiero que nos veamos allí, porque este pasaje de Apocalipsis está Juan viendo lo que Jesucristo le reveló. Está Juan adelantado al futuro, y aquí estamos nosotras. Les voy a invitar para que lo busquen. Apocalipsis 19 del 6 al 9. Escuchen, aquí está hablando de nosotras como parte de la iglesia. Dice así: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decían: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son verdaderas. Estas palabras son verdaderas de Dios. Estas son verdaderas palabras de Dios. ¿Vieron qué maravilloso? El Señor nos ayude. Tenemos lo necesario, que es, en primer lugar, el Espíritu Santo de Dios, porque creímos en Él. En segundo lugar, la palabra de Dios. En tercer lugar, la iglesia del Señor, donde podemos venir no solamente a ser nutridas con la palabra, sino a servir. Entonces, que el Señor nos bendiga y nos ayude, porque somos mujeres que tenemos a nuestro cargo hijos, nietos, marido. El que no ha sido creyente todavía se convierta por el testimonio de un espíritu dulce y apacible, y el buen testimonio. El Señor nos bendiga y nos ayude en esta tarea.